Saludos cordiales jóvenes, bienvenidos al video de prueba de funcionamiento de la PCB diseñada en los laboratorios anteriores. Muy bien, empezamos. Lo que necesitamos es que la tarjeta esté conectada, ahí la tenemos conectada al puerto USB, entonces quiere decir que ya se va a encender. Por otro lado necesitamos el esquemático para fijarnos en qué pines están conectados nuestros respectivos sensores y actuadores. Y por otro lado el software de Arduino. Algunos ejemplos que ya se tienen listos y preparados simplemente para probarlos. Muy bien, empecemos entonces, jóvenes. Vamos a empezar probando el funcionamiento de las salidas digitales. ¿Sí? Entonces vamos a probar el LED 1, LED 2, relé 1, relé 2, buzzer, motor 1 y motor 2. Como son salidas digitales, lo que requiero es encender y apagar salidas digitales. Entonces el ejemplo que nos va a ayudar es el blink, que está en archivos, ejemplos, basic blink. Se apertura una nueva ventana con el ejemplo. Muy bien, este programa ya lo habíamos tocado en la parte teórica. Lo que ya hemos visto que este ejemplo lo que hace es prende y apaga un LED construido dentro de la tarjeta de Arduino. En este caso nosotros vamos a cambiar que esa variable ya no sea ese LED construido dentro de la tarjeta de Arduino, sino que sean nuestras salidas que nosotros tenemos en la tarjeta diseñada por nosotros mismos. Muy bien, entonces tenemos que cambiar esta variable que dice LED built-in por nuestra respectiva salida digital. Muy bien, empecemos a editar. Muy bien, lo que hice fue definir un apodo para el número 5, otro nombre que será salida digital. ¿Qué me permite esto, jóvenes? Que en vez de estar escribiendo en todos estos tres lugares 5, 5 y 5, yo simplemente cambio aquí arriba y ya logré escribir 5 en este punto, 5 y 5. Muy bien, entonces compilemos. Como mencionamos, vamos a probar primero el LED 1. Entonces veamos que aquí va el conectado al pin 5, es por eso que yo coloqué aquí 5. Entonces ahora va a parpadear el pin 5. Entonces si yo configuro para programarlo en el Arduino, tiene que estar Arduino 1 o Genuino 1, y en el puerto tiene que estar conectado el puerto que aparezca en su computadora, el Arduino 1. Muy bien, entonces ahora sí le damos cargar o programar. Muy bien, lo que debemos de ver en la tarjeta es que empiece a parpadear nuestro LED conectado al pin 5, que quiere decir el LED 1. Muy bien, pasemos a probar ahora el LED 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es que fijarme que este LED 2 está conectado al pin 6 y cambiar este número 5 por el 6 y programarlo de nuevo. Y si todo va muy bien, lo que debemos de ver es que ahora parpadea el pin del LED 2. Muy bien, veamos ahora el relé 1. Entonces el relé 1, según nuestro esquemático, está en el pin 7. Cambiamos aquí pin 7, programamos, y en este caso no va a ser visualmente, sino se va a escuchar, ¿sí?, que está encendiéndose y apagándose este LED. Hay un sonido mecánico que genera el LED, el relé. Pasemos al relé 2, que está en el pin 8. Aquí se ve. Colocamos 8 y programamos. Muy bien, ya se ha programado, y ahora quien está siendo accionado es el relé 2, que está en el pin 8. Muy bien, pasemos ahora al buzzer. El buzzer está en el pin 9. El buzzer es un actuador sonoro. Entonces lo que va a ocurrir es que va a empezar a zumbar o a generar un sonido, un pitido. Ahí lo tenemos. Está zumbando el buzzer. Muy bien, ahora pasemos a los motores 10 y el pin 11. Muy bien, entonces lo que debemos de ver, en este caso no tenemos ningún motor conectado en esta parte, pero sí podemos ver con un
voltímetro medir que entre estas dos borneras debe de existir en un momento 5 voltios y en un momento 0. 5 y 0, 5 y 0. ¿Sí? Igual si yo coloco el número 11, ¿sí?, y lo programo, pues ahora debe de estar generándose señal para el siguiente motor. Muy bien, pasemos ahora a probar las entradas digitales. Para las entradas digitales vamos a irnos a archivo, ejemplos, digital, button. ¿Correcto? Muy bien. Este ejemplo lo que nos permite es definir primero el pin del botón y segundo un LED. Entonces en este caso, en el pin del botón, pues yo tengo acá dos pulsadores o botones, están en el pin 2 y en el pin 3. Entonces coincidentemente ya estaba aquí 2. Entonces solo nos tocaría definir algún LED que tengamos. En este caso yo voy a utilizar el 5. El 5 y grabarlo. ¿Qué es lo que hace este programa, jóvenes? Vincula el estado del pulsador al LED. ¿Sí? En este caso la lógica es inversa, que quiere decir que mientras yo no presione mi pulsador ya está encendido el LED. Pero ¿qué pasa si yo presiono mi pulsador ligado al pin 2? El LED cambia de estado. Lo suelto, se enciende. ¿Sí? Eso debe de ocurrir. Entonces está en lógica inversa. Ya vamos a ver ese término cuando programemos nuestros pulsadores para algún proceso. Muy bien, ahora pasemos a probar nuestro pulsador 2 que está vinculado en el pin 3. Entonces donde dice button pin, cambio a 3. Ahora va a trabajar nuestro botón 2 que es el rojito. ¿Sí? Vinculado ahora a ese mismo LED. Entonces ya no presiono el azul sino el rojito. ¿Sí? Muy bien, funciona. Ya hemos probado las salidas digitales, las entradas digitales, ahora probemos las entradas analógicas. Entonces vamos a archivos, ejemplos, analog in O serial. Muy bien, este programa nos va a ayudar a programar o probar nuestras entradas analógicas. Muy bien, aquí lo que debemos definir es dos cosas. Una, un pin de entrada analógica, que en este caso si se fijan el primer potenciómetro está en la A0, entonces lo voy a dejar como A0, ¿sí? Porque ya está conectado al pin que yo quiero. Y la salida debe estar a un pin analógico. En este caso los dos LEDs son pines de salidas analógicas. Vamos a ver cómo se define, porque aquí nosotros dijimos que esta es una salida digital, pero también son salidas analógicas. Vamos a ver cómo se define más adelante ese término. Entonces vamos a ponerle aquí 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este? Mi potenciómetro lo va a vincular a esa salida digital que es el LED. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que dependiendo del ángulo de giro del potenciómetro, mi LED va a iluminar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este es mi potenciómetro 0 que está a 0. Veamos, fíjense, si yo comienzo a incrementar el giro, mi LED empieza a encender con mayor intensidad. Ahí está en el máximo. Voy a reducirlo poco a poco. ¿Sí? Está más o menos a la mitad, poco menos, está la cuarta parte, aproximadamente la cuarta parte y 0. Muy bien, entonces nuestra entrada analógica, que es el potenciómetro, está bien fabricada o está bien soldada en la tarjeta. Pasemos ahora a probar la entrada analógica 1, que es el potenciómetro que está al costado. Muy bien, cargamos y ahora ya también este potenciómetro va a estar vinculado a este LED. Igual de forma similar, ¿sí? Conforme yo vaya moviendo, ¿sí? Porque el potenciómetro lo que genera es una entrada analógica, una señal, ¿sí? Que varía en el tiempo, en múltiples valores, ¿sí? Pasemos al LDR. En este caso el LDR debería de estar en la A2, pero en la tarjeta está soldada en la A3, ¿sí? Entonces el LDR está en la A3, entonces probemos en la A3.
A3 LDR, aunque aquí en el esquemático dice al revés, ¿no? Pero yo les he indicado que lo suelden así porque va a ser más cómodo. En el proyecto que hagamos con LDR me van a entender a qué se refiere. Muy bien, lo subimos y miren, el LED se ha encendido con una intensidad promedio. Pero ustedes dirán, ¿y cómo muevo el LDR? No puedo girar, pero sí puedo modificar su resistencia. Entonces lo que yo voy a hacer es que, ¿se fijan? Cada vez que yo le tapo, ¿sí?, cambia su resistencia, entonces, y la iluminación del LED cambia, porque ha cambiado también el voltaje analógico que ingresa a través de ese pin A3. Muy bien, podemos también probarlo, ¿sí?, el NTC. Entonces el NTC ya estaría ahora en la A2, pero no vamos a poderlo probar. Bueno, aunque yo ya lo grabé, me va a dar una intensidad relativa al estado de la temperatura, porque este sería el NTC. Necesitaríamos calentar, ¿sí?, a través de un cautil o algún otro componente al NTC, tocándolo, ¿sí?, así de esa manera. Pero como esto es un desarmador, ¿sí?, no va a calentar ni enfriar. Algún otro componente como un cautil podría calentarlo, ¿sí?, y poco a poco enfriarlo. ¿Listo? Pero debería de modificarse su entrada analógica. Muy bien, jóvenes. Éxitos en sus pruebas. Si por A o B algo no está funcionando, lo que tienen que hacer es repasar o revisar los voltajes, las señales, las pistas que conllevan esa etapa, ya sea salidas digitales, entradas digitales o entradas analógicas. Saludos cordiales, jóvenes.